La siguiente conferencia de esta mañana se titula Enfoque de masas en cuello y la presentará el doctor Santiago Osorno Ortiz, médico egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de Antioquia, cirujano de cabeza y cuello del Hospital Italiano de Buenos Aires y jefe de la sección de otorrinolaringología de la Universidad de Antioquia. Es para mí un honor recibir esta invitación de la asociación gremial que más ha luchado por los derechos laborales y por la dignidad de la profesión médica y a la vez lucha por los derechos de nuestros pacientes. Así que acepté muy gustoso esta invitación a compartir con la comunidad médica este tema. Mi intención es que sirva para simplificar un poco el enfoque y que en algo sirva para que este tema, que puede resultar en algunos momentos algo complejo, se convierta en algo simple y accesible para todos. Los objetivos de aprendizaje son estos. Vamos a hablar de las divisiones del cuello, del drenaje linfático, enfocar semiológicamente al paciente con una masa en cuello, reconocer los diagnósticos diferenciales de las masas en cuello en adultos, saber indicar las ayudas diagnósticas y prevenir y tratar las urgencias asociadas a las masas en cuello. Recordemos por qué es tan compleja la anatomía del cuello, y es que por él atraviesan o en él se ubican muchos órganos y estructuras que pertenecen prácticamente a todos los sistemas. En el cuello tenemos todas estas estructuras nerviosas, grandes vasos, conductos y ganglios linfáticos, estructuras digestivas, glándulas endocrinas, glándulas salivares, tenemos tejido conectivo, tenemos piel y faneras, y cada una de estas estructuras pueden tener algunas enfermedades que se pueden manifestar como masas en cuello. Tenemos varias divisiones en el cuello. Tenemos formas de dividirlas, por ejemplo, para enfocar los traumas. Tenemos divisiones por estructuras, como serían dividirlos por triángulos, dependiendo de la estructura que allí se ubican, pero en el enfoque de las masas de cuello es más útil dividirlas de acuerdo a los niveles de ubicación de los ganglios. Entonces los dividimos los ubicamos por números y letras, ¿cierto? Que más o menos nos ayudan a ubicar de dónde proviene la estructura de la cual recibe drenaje linfático ese nivel específico. Eso es útil porque entonces el drenaje linfático sigue unos escalones que son relevos generalmente previsibles del drenaje linfático, como dije, y podemos entonces más o menos predecir de qué estructura provino eventualmente alguna metástasis ganglionar. Como vemos acá, por ejemplo, la nariz tendría estos niveles de relevo, primero peribucales, luego van hacia esta región submentoniana y luego hacia los niveles yugulares, y así sucesivamente. Cada una de las regiones anatómicas tiene unos escalones de relevo ganglionar, y eso es lo que nos sirve para ubicar muchas veces de dónde proviene el primario del cual se origina esa metástasis. Ante toda esta complejidad, lo más importante es mantener un enfoque metódico y lógico y ordenado, de manera de no perder tiempo, que es uno de los factores pronósticos más importantes. Entonces, no perder la calma, mantener un enfoque metódico y ordenado, y para así ser efectivos. Bueno, entonces ante un paciente con una masa en el cuello nos preguntamos muchas cosas, ¿cierto? Nos preguntamos, por ejemplo, si de qué estructura proviene esa masa, ¿cierto? Si esa masa es benigna o es maligna. Si pensamos que es una masa benigna por las características clínicas, entonces si es de origen infeccioso, del desarrollo o neoplásica, y por el contrario, si es maligna,
si esta masa, su origen es directamente en el cuello o si es metastásica. Si pensamos que es un tumor maligno y metastásico, puede provenir de esa metástasis de un órgano cercano, ¿cierto? Ser una metástasis linfática regional o puede ser de un origen lejano. Entonces aquí hablamos de una metástasis de origen hematógeno o a distancia. La historia clínica es clave porque nos puede ayudar, de acuerdo a los datos que nos aporta, a ir estrechando el número de diagnósticos diferenciales que encontramos. Por ejemplo, el tiempo de evolución, como vamos a ver, es un dato muy importante de la historia clínica que nos ayuda a identificar los pocos diagnósticos diferenciales con los que nos vamos a quedar. Luego están entonces los síntomas asociados a la masa de cuello, que nos puede entonces determinar el órgano de proveniencia de la enfermedad. Los antecedentes personales del paciente, si el paciente previamente ha tenido diagnóstico de cáncer o si tiene antecedentes familiares cercanos en primer grado de consanguinidad de tumores malignos, eso va a ser un dato importante para nosotros. Si tiene antecedentes de inmunosupresión, por ejemplo, o eventos explicativos en cabeza y cuello. Hablamos de eventos explicativos como, por ejemplo, procedimientos recientes como pueden ser un procedimiento odontológico. Así también como la historia de exposición a tóxicos como el tabaquismo y el alcohol, o puede ser también la historia de exposición sexual. Como decíamos, entonces, el tiempo de evolución de la masa es un dato muy importante, muy relevante de la historia clínica, porque entonces las masas que se presentan de manera aguda, de manera rápida, entonces pudieran ser una adenopatía reactiva o un síndrome mononuclear, una adenitis supurativa, infecciones profundas del cuello o cialadenitis o también linfomas. Digamos que estas serían benignas y el linfoma, a pesar de ser una enfermedad maligna, pues también puede, de acuerdo a su velocidad de presentación, puede confundirnos. Y en cuanto a las enfermedades ya o las masas de presentación más crónica, entonces podemos tener remanentes del desarrollo, podemos tener neoplasias, sea benignas o malignas, y podemos tener adenopatía tuberculosa como otro ejemplo de enfermedades que, siendo infecciosa, no se va a comportar de manera aguda, sino más bien de una manera más bien subaguda o crónica. Los síntomas asociados son muy importantes porque, como decíamos, nos localiza la estructura de proveniencia de la enfermedad. Podemos tener síntomas como, por ejemplo, el dolor, la disfagia o la odinofagia, que entonces nos ubica hacia problemas de la vía aerodigestiva, así también como la disfonía, la sordera, especialmente si es unilateral y si se acompaña de otalgia, es decir, dolor en el oído, puede indicarnos que hay un problema de tipo neoplásico. La pérdida de peso también obviamente apunta hacia un origen maligno de esa masa de cuello. Tenemos factores de riesgo bien establecidos como el tabaquismo para la presentación de cánceres de cabeza y cuello, especialmente los carcinomas escamocelulares. Por ejemplo, este estudio encontró, describió muy bien lo que es la carcinogénesis en cánceres de cabeza y cuello generado por los metabolitos que se producen por el cigarrillo. En este estudio del Consorcio Internacional de Epidemiología en Cáncer de Cabeza y Cuello, lograron establecer
cómo tanto el tabaco, el cigarrillo, como por otro lado el alcohol son factores independientes e importantes en el desarrollo y la inducción de cánceres de cabeza y cuello. Acá vemos el análisis que ellos hicieron de los estudios que pudieron encontrar y que determinaran diferencialmente el riesgo tanto de tabaquismo como de alcoholismo a desarrollar cabeza y cuello, cánceres de cabeza y cuello. Cada uno de ellos entonces aumentó, vean, aquí sería como el riesgo basal y este sería la gráfica de cómo todos los estudios coincidieron, o casi todos, algunos se sale de ellos, pero casi todos coincidieron con que el alcohol es un factor de riesgo para estos pacientes. Y por otro lado, en pacientes que no son consumidores de alcohol, el tabaquismo es un factor de riesgo independiente que se aleja de la normalidad para desarrollar cáncer de cabeza y cuello. Más aún, este estudio realizado por Dalmaso encontró como el efecto combinado del alcohol y del cigarrillo, más que sumarse, los efectos de ellos se pueden incluso multiplicar. Veamos, por ejemplo, esta gráfica, donde por acá está graficado el tabaquismo en número de cigarrillos por día, ¿cierto? Como por ese lado, digamos, aumenta la incidencia de cáncer, pero por este otro lado también la cantidad de gramos de etanol por día aumenta, y cuando combinamos ambos, ¿cierto? El efecto es multiplicativo. ¿Ok? Entonces, el efecto de ambos es importante, pero incluso el efecto de los dos combinados es muchísimo más importante. Otro agente que ha demostrado su capacidad para ocasionar cáncer, especialmente en orofaringe, es el virus del papiloma humano. Acá vemos para el 2020, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, cómo cada uno de estos agentes infecciosos, el papilomavirus, el Helicobacter pylori, el virus de la hepatitis C, entre otros, pues el número de nuevos cánceres en Sudamérica, ¿cierto? Estos son datos para Sudamérica. Vemos cómo de lejos el virus del papiloma humano es el que mayor número de nuevos cánceres genera al año. De estos, algunos son de cabeza y cuello, especialmente, como les dije, de orofaringe. Entonces aquí vemos cómo hay un agente potencialmente modificable por medio de la vacunación para controlar la incidencia de algunos de los cánceres de cabeza y cuello. Bueno, el examen físico, por supuesto, comienza con un examen general, con especial énfasis en los ganglios, en encontrar adenopatías en otras localizaciones del cuerpo y en hepato y esplenomegalia. Después de hacer eso, podemos ya pasar a lo que es el examen de otorrinolaringología. Para la inspección de la nariz vamos a utilizar este aparatico que nos amplía el espacio nasal, se llama espéculo nasal. Penetra en la fosa nasal solamente hasta el vestíbulo nasal, y con él podemos mirar en el interior de la nariz. Y ahí estamos viendo el cornete inferior, estamos viendo el tabique y la luz nasal posterior. Realmente no podemos ver hasta muy atrás con este aparataje. Vemos de un lado y vemos del otro. O sea que ustedes con una luz de celular pueden realmente ver mucho en la nariz. Lo que es el dorso nasal, que no hubiese ningún tipo de deformidad de la estructura de la pirámide nasal. En la inspección de la cavidad oral y la orofaringe hay un error muy común, y es el siguiente. Abre la boca, saca la lengua. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? El bajalenguas
va a penetrar en el triángulo posterior generando reflejo nauseoso y además está luchando contra la lengua. Vamos a hacer otra cosa. Deja la lengua adentro, abre bien grande la boca y ahora vamos a imprimir aquí en el tercio medio. Miren, aquí podemos abrir muchísimo más la cavidad oral y podemos penetrar y ahí estamos viendo pilar anterior, pilar posterior, estamos viendo la úvula, estamos viendo la orofaringe. Otra cosa muy importante es en la cavidad oral inspeccionarla completamente. El vestíbulo oral, que es todo esto, ¿sí? Por arriba también. Todo esto. Y ahora el piso de la boca. Levanta la lengua, trata de tocar el paladar. ¿Ves? Ahí vemos el frenillo de la lengua. Aquí levanta la lengua. Eso. Vemos a cada lado de la lengua. ¿Sí? Lo mismo del otro lado. Muy bien. Toda la mucosa de la cavidad oral hay que inspeccionarla en búsqueda de lesiones y especialmente la parte de la base de la lengua y de las amígdalas, la cual más que inspeccionar tenemos que llegar a palpar cuando tenemos un paciente con una masa en el cuello. Hay que palpar, hay que tocar ahí. Bueno, entonces en el examen del cuello comienza por la inspección de la cara, de la piel de la cara, del cuero cabelludo, buscando lesiones sospechosas de malignidad. Posteriormente continuamos con el cuello. Aquí resalta una estructura que es el esternocleidomastoideo, ¿sí? Que nos divide el cuello en dos grandes triángulos anterior y posterior. Teniendo esto, vamos a dividir el cuello en varias porciones. La porción submentoniana es esta que está aquí. La porción submaxilar, donde encontramos la glándula submaxilar, la glándula salivar mayor o una de las glándulas salivares mayores. Y luego entonces, siguiendo el recorrido del esternocleidomastoideo, de arriba hacia abajo tenemos el nivel 2, ¿sí? Más o menos hasta la altura del cartílago tiroides, luego el nivel 3 hasta la altura del cartílago cricoides y el nivel 4. Toda esta franja pertenece a la porción anterior del cuello. Y el triángulo posterior, que sería este entre el músculo trapecio y el esternocleidomastoideo. Entonces tenemos que hacer una palpación sistemática por cada uno de esos triángulos, submentoniano, submaxilar, los triángulos yugulares de arriba hacia abajo con los dos dedos. Recordar no presionar al mismo tiempo ambas carótidas porque puede generar un fenómeno vagal, una lipotimia del paciente. Si vamos a hacer esto, entonces un lado primero, triángulo anterior y luego el triángulo posterior y luego el del lado contrario. Y por último la región tiroidea. Entonces sí, con los dos dedos vamos a tratar de palpar primero que todo las estructuras laríngeas y con ellas como referencia, teniendo los dos dedos, vamos a palpar cada uno de los lóbulos arriba hacia abajo y se le pide al paciente que trague para ver ese movimiento el movimiento de la glándula tiroides
cuando se asciende con la deglución. Bien, entonces aquí para volver a puntualizar que tenemos algunas estructuras que podemos ubicar en la anatomía, digamos, de superficie del cuello que nos ayudan a ubicar los órganos. Entonces tenemos la apófisis mastoide, el borde inferior de la mandíbula, la línea media del cuello, la clavícula, ¿sí? Y bueno, entonces separando el cuello de arriba hacia abajo y digamos como en diagonal tenemos el esternocleidomastoideo que nos separaría dos triángulos, el anterior y el posterior. En el triángulo anterior a su vez podemos ubicar alrededor de la línea media las estructuras de la vía aerodigestiva, ¿sí? Y en la parte superior y en la parte inferior sobre todo las estructuras tiroideas. Como les decía entonces, los escalones de drenaje linfático nos ayudan a ubicar en dónde puede estar ubicada digamos el primario de alguna adenopatía que estamos encontrando en el cuello. Por ejemplo, entonces, si tuviéramos una masa, digamos, en este cuello, pudiéramos sospechar que proviene de alguna estructura de la cara o de la vía aerodigestiva como la cavidad oral. Las masas tiroideas están generalmente al alcance del examen físico, de modo que es posible determinar si una masa se trata de un bocio difuso o si estamos ante un nódulo de características benignas porque es blando, porque es móvil, ¿cierto? O si ese nódulo o esa masa tiroidea tiene características malignas porque tiene una consistencia más dura, más firme, con poca movilidad. Algunos signos físicos nos pueden dar alarma acerca de la naturaleza maligna de esas masas. Por ejemplo, una masa que sea firme, adherida a planos profundos, que se acompañe de un compromiso en piel o que esté ulcerada o que altere la textura externa de la piel, pues nos va a llevar a tener alta sospecha de malignidad. La asociación con úlceras o masas en vía aerodigestiva, el compromiso de algún par craneano, ¿cierto? Algún déficit neurológico, obviamente nos va a dar mucha mayor sospecha de malignidad. En cuanto a si las masas son únicas o múltiples, pues digamos que depende. Las masas únicas tienen mayor probabilidad de ser masas malignas, no siendo todas ellas pues obviamente de esa naturaleza. Las masas múltiples pero discernibles pueden generalmente ser debidas a síndromes mononucleares o problemas más bien de tipo infeccioso, mientras que los conglomerados ganglionares tienen generalmente un significado muchísimo más ominoso. En cuanto al tamaño, las masas de más de 1 centímetro nos producen pues muchísimo más preocupación, excepto en el área de los ganglios yugulodigástricos, ¿cierto? Los ganglios en la unión entre el músculo digástrico y la yugular, más o menos a la altura del triángulo carotídeo que conocíamos, porque este nivel ganglionar es, digamos, como un nivel de escalón mucho más frecuente para enfermedades que no son de tipo malignas. Ahí digamos que el límite superior que toleramos sería de 1.5 centímetros. Bueno, si ya estamos ante la presencia de una masa que determinamos que es más bien de tipo crónica, entonces podemos separarlas entre si son tiroideas o no tiroideas. En cuanto a las masas tiroideas, la mayoría son benignas, ¿cierto? Entre el 90 y un 95%. Solamente entre un 5 y un 10% pueden llegar a ser malignas.
Mientras que si estamos hablando de masas no tiroideas, el 5 al 20% apenas es benigna, mientras que hasta un 80 o 85% de estas masas no tiroideas son malignas. Importante pues para nuestro diagnóstico diferencial. Esta es otra forma que nos puede, digamos, ayudar a sospechar en cuanto a la malignidad o no de una masa. Nos encontramos ante el paciente con una masa no tiroidea adulto, ¿cierto? Entonces podemos utilizar la ley de los 20, que aproximadamente dice así. Cuando tenemos un adulto con una masa única no tiroidea, ¿cierto? Tenemos que el 20% puede ser masas infecciosas o masas congénitas, mientras que el 80% pudieran ser neoplasias. De estas neoplasias, el 20% son benignas y el 80% pueden ser malignas. Entre las masas malignas, el 20% serán primarias, o sea, originadas dentro del mismo cuello, y el 80% metastásicas. De las masas metastásicas, el 20% provienen de estructuras por debajo de la clavícula, o sea, en el resto del cuerpo, y el 80%, el primario, está por encima de la clavícula, o sea, en el área de cabeza y cuello donde estamos ubicándonos. Pero más allá de tener, digamos, como la alta sospecha de una u otra, por supuesto nos interesa tener, digamos, limitar el número de diagnósticos y ser exactos a la hora de encontrar ese diagnóstico. Pero cuando tenemos ya un enfoque hecho, es mucho más fácil de determinar las ayudas diagnósticas que vamos a necesitar. El cuadro hemático, por ejemplo, nos sirve para sospechar enfermedades linfoproliferativas. La ecografía es una gran ayuda para el diagnóstico de las masas en cuello, porque nos informa acerca de las características de la masa, nos informa acerca de la presencia o no de vascularidad, nos puede ubicar el origen y nos puede dar información acerca de las características que pueden hacernos sospechar acerca de la malignidad de esa masa. La nasofibrolaringoscopia para nosotros es muy importante porque nos da información acerca de la vía aerodigestiva, que es el asiento común de muchas de las masas en cabeza y cuello. Luego de estos exámenes puede ser necesario entonces la realización de biopsias para un diagnóstico histopatológico. Las biopsias que más realizamos son las biopsias por aspiración con aguja fina, que tienen, como vamos a ver, un alto rendimiento diagnóstico. Generalmente no utilizamos de entrada, por lo menos, biopsias abiertas, a menos que tengamos una alta sospecha de que esa masa corresponde a una enfermedad linfoproliferativa. Bueno, entonces aquí tenemos cómo se realizan. La mayoría de las veces se hacen guiadas por ecografías, las biopsias por aspiración con aguja fina, y tienen un alto rendimiento diagnóstico, como les decía, una alta sensibilidad del 80 al 90% y una alta especificidad. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver este caso clínico. Es un hombre de 45 años, residente en Envigado, soltero, es un médico, tiene antecedentes, digamos, el cuadro clínico por el que consultó es que hace un mes, rasurándose, notó una masa en el lado derecho del cuello, asintomática, sin ningún otro síntoma. El paciente tiene como antecedentes patológicos ninguno notable, realiza ejercicio regularmente, no fuma, no alcohol ocasionalmente, pero entonces tiene este antecedente de más de 3 compañeros sexuales en el año. Al examen físico, en la nariz no encontramos ningún tipo de alteración, la otoscopia es normal, la orofaringe también es normal, en la piel no encontramos nada, no hay ningún déficit de pares craneanos, y en el cuello notamos una masa cauchosa en el nivel 2A de 2.5 centímetros, móvil, no dolorosa, sin signos inflamatorios externos. Entonces nos encontramos ante un adulto con una masa de cuello crónica
no tiroidea, ya dijimos, ¿cierto? Ubicada en un área que no está alrededor de la tiroides. Entonces no sabemos si es benigna o maligna. Como datos tenemos que es un paciente adulto joven, digamos, sin antecedentes tóxicos, sin hallazgos al examen físico en cabeza y cuello, con una masa móvil, no tiroidea, que es única. ¿Qué podemos decir de este paciente? Tenemos un antecedente que nos llamó la atención, que es la exposición a más de 3 compañeros sexuales en el año. Entonces, ¿cuáles son los paraclínicos que nos mostró este paciente? Tenía un cuadro hemático normal, una nasofibrolarringoscopia que no encontró tampoco lesiones mucosas en cavidades nasales, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, ni en la laringe. Una ecografía que lo que nos reportó fue una adenopatía yugulodigástrica derecha de 2.5 centímetros por encima del nivel tolerado que habíamos anticipado de 1.5, redondeada, es decir, ha perdido la forma, heterogénea, con pérdida del hilio graso y realce periférico. Todos estos son signos que nos pueden indicar malignidad. A este paciente entonces se le realizó una biopsia guiada por ecografía, cuyo resultado fue un compromiso metastásico por carcinoma escamocelular. ¿Cuál es el origen primario de él? Muchas veces tenemos este tipo de pacientes, este tipo de casos donde tenemos metástasis de primarios, metástasis a cuello de primarios conocidos. En este caso en particular, la inmunohistoquímica que se le realizó a una biopsia ya abierta, lo que determinó es que fue la presencia del virus del papiloma humano, con lo cual decimos que es una metástasis a cuello de un carcinoma de orofaringe. El paciente recibió tratamiento con radioterapia y quimioterapia con una buena respuesta, lo cual suele suceder en este tipo de casos si realizamos un diagnóstico y un tratamiento oportunos. Por último, quiero terminar hablando brevemente acerca de las urgencias de los pacientes con masas en cuello. Las urgencias que se nos pueden presentar pueden ser la disnea, la disfagia, ¿cierto? Que son, digamos, evidentes, que es una urgencia, pero también el dolor es una urgencia en el paciente, y también es una urgencia, como decíamos, el diagnóstico, porque de él depende el tratamiento y el pronóstico del paciente. Y la otra urgencia es el sangrado. Entonces, ante la presencia de cualquiera de estas condiciones e incluso la falta de diagnóstico, lo mejor es manejar al paciente de manera hospitalaria. Bueno, esto era todo. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera terminar con esta frase: el médico competente, antes que dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. Lo decía hace siglos el galeno Marco Tulio Cicerón. Muchas gracias.